Hola, soy Jennifer, suscríbete y dale a la campana. Los logos más desafortunados del mundo. Cuando empiezas una empresa, una de las cosas que antes aprendes es que necesitas un logotipo y que, por supuesto, este tiene una grandísima importancia porque tiene que ver con tu marca y con tu imagen de marca. No cometas los errores que estas empresas cometieron con sus logos. El estado de Vermont. Al parecer, el estado de Vermont de Estados Unidos es famoso por su delicioso sirope de arce. Sin embargo, a la hora de promocionar su producto estrella, no se les ocurrió otra cosa que diseñar este logotipo que acabó resultando de lo más desafortunado, ya que se ve la silueta del estado de Vermont en color verde y si nos fijamos, vemos cómo de esa silueta sale un tubo del que podemos presuponer que sale sirope de arce y llega hasta un cubo. Sonaba genial en la cabeza del que lo pensó. El problema es que las mentes más mal pensadas, o ni siquiera esas, sino todas las mentes, pueden ver fácilmente otra cosa cuando de repente se encuentran con este logo. Y es que nos enfrentamos a la imagen de un hombre que está orinando en un cubo. Quien diga que no es eso lo que parece, miente. Obviamente, nadie tiene la culpa de que la silueta del estado de Vermont se parezca a unos pantalones, pero igual sí podrían haberlo revisado, ¿no? Expertos en ordenadores. Este ejemplo es muy top. Como este se pueden ver varios por internet que se han hecho virales en los últimos años. Y es que es todo un ejemplo de lo que no hay que hacer a la hora de diseñar un logotipo para tu empresa. Recuerda que el logo es una parte esencial para el negocio, ya que es una imagen visual de lo que se queda en la retina del usuario, aunque no tenga información escrita. Es lo que el cliente va a recordar de ti. Pues sabiendo eso, es todo un desafortunado incidente que el ratón de este logotipo parezca más bien un miembro masculino. Y no un miembro masculino cualquiera, no, sino un miembro masculino eyaculando. Una maravilla del mundo de los logotipos, vaya. Y podemos pensar que fue a propósito, porque es que es imposible no verlo. Habrá que preguntar a los informáticos por su fuente de inspiración. Asociación pediátrica. Esto ya no es que sea desafortunado, sino que está totalmente fuera de lugar. Y nos fascina. El caso es que es de una asociación pediátrica. Y el problema es que las dos figuras parecen estar en un acto que no es nada pediátrico, sino más bien tirando a pederasta. No quería decirlo, pero aquí estamos para informar. Y no se trata de ser mal pensado, sino que parece que está hecha con mala intención. No es culpa nuestra. Por supuesto, muchas asociaciones se quejaron e interpusieron algunas quejas para que al final el centro pediátrico cambiara su logotipo por algo más sencillo y más acorde. Pero este quedará para siempre en nuestras memorias. El pájaro guarro. Nosotros pensamos que este logo está hecho a traición y que sabían perfectamente lo que hacían cuando lo publicaron. Creemos que también puede servir como una estrategia de marketing, ya que todo el mundo va a recordar este logotipo, ya sea por el dibujo o directamente por la polémica. Lo que se ve es un pollo con sus plumas, su pico y todas las partes bien señaladas. Sin embargo, lo que cualquiera ve a simple vista no es otra cosa que un pene. Sí, un símbolo fálico con sus peludas pelotas. Incluso podríamos pensar que la cresta del gallo es líquido saliendo del pene. Es por eso que todo el mundo habla de este lugar de comida rápida en el que sirven pollo. Pero no sabemos si se venderá mucho, porque mirando el logo, yo por lo menos no me fiaría demasiado. La iglesia. Muchos se habrán sentido insultados por este logo, pero la verdad es que fue la propia iglesia archidiocesana la que lo creó intentando promocionar sus comisiones juveniles. El problema es que con todas las polémicas que tiene la iglesia en este momento, un logotipo así no pudo hacerles mucho bien, ya que lo que parece es un niño delante de un cura, y no tiene pinta de que estén haciendo nada bueno. Es por eso que a la hora de crear un logotipo nuevo para tu empresa, es preferible que lo pruebes antes y que te asegures de que agrada a muchísima gente de distintas clases y de distintos perfiles, para ver si alguno encuentra algún fallo. Y lo que han cometido aquí es un fallo de los grandes, pero es de los más memorables que verás. Tienda de sushi. No sé si alguien irá directamente a esta tienda de sushi porque lo que parece es algo totalmente ofensivo. Parece que lo que te dicen al entrar es que aquí te la meten bien doblada. ¿No ves lo que ve el resto del mundo?
Aparentemente lo que se ve es un sol naciente como el de Japón y delante de una pagoda, pero lo que ve el resto del mundo es otra cosa, y esa cosa es precisamente la introducción de un falo en un ano. Eso es lo que se ve. Y si no, fíjate en cómo el sol tiene esas curvas y cómo lo amarillo es algo con forma fálica metida dentro. No, nosotros no comeríamos sushi en una tienda como esta, aunque como logo para otro tipo de negocios, bueno, podría funcionar. Antenistas. Mucha gente cree que tener un logo divertido hace que la gente lo recuerde mejor y sea una buena propaganda gratuita para ellos. Y en teoría podrían tener razón, pero no es lo mismo un logo divertido que un logo pervertido. Y el de estos antenistas es un logotipo malvado y muy pervertido. Solo hay que ver la cara que tiene esta antena parabólica. ¡Qué expresión tan perversa! Además, no ayuda el hecho de que una de las antenas que lo acompañan parecen ser un miembro viril. Yo me plantearía llamarlos para instalarme una antena solo por ser tan genios como son. Megaflix. Muchas veces es mejor poner un logotipo simple con el nombre de la empresa que poner un dibujo desafortunado. Sin embargo, aquí no acertaron, porque lo que vemos es un cartel con unas letras confusas. Podría poner el nombre real, que es Megaflix, pero lo que se ve es Megafox. Para los que no os llevéis muy bien con el inglés, podríamos traducirlo como megafollar o megapolvo. Y no creemos para nada que sea lo que vendan ahí dentro. Aunque quién sabe, porque en Estados Unidos la verdad es que hay establecimientos extrañísimos. A bailar. Este logo podría ser afortunado si no tuviera una implicación juvenil en él. De hecho, lo que se anuncian son clases de jazz en danza, pero para niños. El problema es que si te alejas un poco de la pantalla, lo que ves es un cuerpo de mujer, con sus pezones bien marcados. Vale, les falta el ombligo, pero es lo que ve la mayoría de gente, no me culpes a mí. Si no fuera para niños, incluso podría tener gracia, pero ningún padre en su sano juicio llevaría a sus hijos a una escuela de danza de jazz en la que se viera ese logotipo por todas partes. OGC. No sabemos realmente ni de qué es esta marca, pero si te fijas bien, parece un poco insultante. De hecho, no creemos que lo hayan hecho a propósito, pero aún así es un poco raro. Porque en un principio, cuando ves las letras tan juntas, no parece nada extraño, pero si giras la cabeza hacia la izquierda, puedes ver que en realidad es un muñeco que se está tocando el pene. No sabemos a qué sector pertenece esta empresa, pero probablemente no tenga nada que ver con esta imagen de marca. Pero si no la han cambiado, es porque les funciona. ¿Y a ti, qué te han parecido estos logos?